Quería hablarles de este libro sobre música que podemos encontrar en el Museo Legislativo, en la Ciudad de México. Se trata de un tratado didáctico muy antiguo, publicado a principios del siglo XVII en Italia. Es un tratado didáctico que te enseña pues, la teoría musical mediante algunos juegos, enigmas y más curiosidades. Pero su historia no se queda ahí, porque fue un tratado que viajó mares y océanos, desde su origen en el Mediterráneo hasta el Golfo de México, donde llegó a manos de la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz. El comienzo de esta historia está en 1613, en Nápoles, donde Pedro Cerone, el autor de este tratado, publica el tratado. Pedro Cerone era un tratadista musical que había vivido muchos años en España, ejerciendo como cantor de la capilla musical de Felipe II. Y publicó este tratado con la intención de que se difundiera a los rincones más lejanos del Imperio Español. Y así fue, pues se convirtió en el tratado de teoría musical más efectivo en llegar al Nuevo Mundo. Cuenta una leyenda, difundida sobre todo en el siglo XIX, que los ejemplares de este libro que viajaban en un barco sufrieron un naufragio y se hundieron en el fondo del mar, rumbo a Cartagena. Claro que no sabemos si esa Cartagena fue Cartagena en España y los libros se hundieron en el Mediterráneo, o si se trataba de Cartagena de Indias y el accidente ocurrió en el mar Atlántico. Pero lo cierto es que algunos ejemplares del libro sobrevivieron y hoy en día se conservan 3 de ellos en México. Uno es este, que es el que perteneció a la famosa monja y poeta Sor Juana Inés de la Cruz y que debió de conservar en su celda en el convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Ella, además de ser famosa poeta, también era compositora y maestra de música en el convento, por lo que estos conocimientos le eran cercanos. Y podemos pues imaginar las horas que pudo pasar estudiando pues, este extenso tratado, las cuales quedan reflejadas en las anotaciones que se pueden ver en los márgenes de las páginas y que ella escribió de su propia mano. Pero, ¿qué conocimientos pudo obtener Sor Juana a partir de este tratado? El Melopeo y Maestro es un tratado que trata de una infinidad de temas, de técnicas de composición, los fundamentos del lenguaje musical, reflexiones filosóficas acerca de la música, debates estéticos e incluso debates morales sobre cómo usar bien la música. Pero para entender en profundidad el contenido de este tratado debemos posicionarnos en la mentalidad de la época, en cómo se pensaba en la música. Por aquel entonces, la música se estudiaba junto a las matemáticas, la geometría y la astronomía dentro del cuadrivium de la universidad, que era la rama del conocimiento que se dedicaba al estudio de los números. Desde el siglo V a.C., con la doctrina de la escuela pitagórica, la música se había relacionado con las proporciones matemáticas que definían la distancia entre las ondas, por lo cual, desde entonces, la música había estado ligada a las ciencias y se relacionaba con el orden divino del universo. Por tanto, Sor Juana, inspirada por estas ideas y por este tratado, dio la inspiración para escribir su propio tratado de teoría musical, que decidió titular El Caracol. Lo decidió titular así porque, como en uno de sus romances nos dice, es una línea espiral y no un círculo la armonía, haciéndose eco de todos estos debates que estaban ocurriendo en Europa sobre la música, las matemáticas y la geometría. Desgraciadamente, el tratado de Sor Juana pues, no lo conservamos y no lo podemos consultar hoy en día, pero en su lugar pues, podemos notar pues, la preocupación por la teoría musical que ella tenía a través de sus romances y sus poemas. Aquel indefenso hechizo que, ignorado de los ojos, sabe introducirse al alma y, dulcemente imperioso, arrebatar los afectos. El interés de Sor Juana y de Cerone por la música y las matemáticas no se queda ahí, puesto que al final de este tratado podemos encontrar algunos capítulos dedicados a enigmas musicales. Estos eran acertijos o adivinanzas que mezclaban la música con las matemáticas para los lectores más avanzados del tratado y que como resultado pues daban unos problemas morales o religiosos que había que desentrañar, ¿no? También podemos imaginar pues, a Sor Juana sumida en su celda del convento intentando desentrañar pues, todos estos misterios y al final llegando a su solución. En conclusión, este es un tratado que hoy se conserva en el Museo Legislativo
y que no solo nos invita a navegar por los océanos geográficos que transitó el pasado, sino que también nos invita a sumergirnos en los mares de ideas que intercambiaron pues, Sor Juana y Cerone a través de estas notas en los márgenes de las páginas del tratado. Les agradezco que hayan visto esta cápsula de vídeo y pueden visitar cuando quieran este interesante tratado de su visita al Museo Legislatino en la Ciudad de México.